Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta hora, este día. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga y los guarde y siga dando esta gracia para seguir ministrando. Gloria a Dios. Así como están de pie, hermanos, les invito a buscar una parte de la Escritura para darle lectura y pasar a la reflexión de este día. Localice y en su Biblia en el Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Capítulo 17. Vamos a leer los versículos 11 al 19. Es una porción que está claramente delimitada ahí en la Biblia. Versículos 11 al 19. Ya tienen la porción allí a su mano, entonces vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Puede ocupar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La sabiduría popular tiene 2 palabras mágicas para hacer que las relaciones entre los seres humanos se desarrollen correctamente y lleguen a buen término. Según ellos, es la palabra por favor y la palabra gracias. Por favor y gracias. Sabemos que estas 2 palabras son importantes y si las ponemos en práctica, vamos a dar buena impresión. La primera palabra, por favor, es entender que los demás no están comprometidos con uno y que uno está rogando que se haga algo. Y después de que se ha hecho ese algo, entonces hay una palabra de agradecimiento hacia tal o cual persona. Quisiera en esta tarde detenerme en la segunda palabra, que es la palabra gracias. Gracias. Reflexionando en este aspecto, si la palabra gracias es importante para buenas relaciones humanas, yo creo, hermanos, que es muy importante también para tener una perfecta relación o una buena relación entre nosotros y Dios. Quiere decir que también en nosotros nos debe caracterizar esta cualidad de estar delante del Señor con una actitud de gratitud, de darle gracias por sus múltiples favores y sus grandes misericordias. Quiero entonces, a la luz de este pasaje, que es evidente que está contenido este tema de gracias, de gratitud. Nos menciona así rapiditamente el pasaje que 10 personas
le pidieron al Señor, le suplicaron al Señor, aunque no dice la palabra por favor, pero está implícita ahí, porque dijo, ten misericordia de nosotros. Pero esos 10, aunque fueron sanados, aunque recibieron la sanidad, porque ellos padecieron una enfermedad que era la lepra, solamente uno de ellos regresó agradeciéndole al Señor, y los otros 9 se olvidaron de darle gracias al Señor. Entonces me detengo en este punto de dar gracias, y quiero hacer una reflexión con ustedes bajo la siguiente expresión: ¿qué necesitamos para ser agradecidos? En otras palabras, ¿qué necesitamos usted y yo para imitar la actitud de este hombre que se acordó de volver al Señor y darle gracias, darle muchas gracias? ¿Qué necesitamos nosotros para ser agradecidos? Y quiero desarrollarlo en 3 aspectos. El primero de ellos, que considero que es importante que nosotros entendamos, que necesitamos para ser agradecidos, es recordar la dignidad del Señor. El primer aspecto, recordar la dignidad del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca nos olvidemos que el Señor es digno que le demos gracias, es digno que vayamos a Él para agradecerle. Mire, la palabra gracias proviene de la palabra latina gratia, y esta originalmente, la palabra gratia en latín, significaba una alabanza y un reconocimiento dado a alguien sin más. O sea, quiere decir que aunque no hubiera hecho nada, esta palabra era dada a esa persona. Entonces, viendo el concepto original, pudiéramos decir, aunque no es aplicable al 100%, porque muchos llegan a la conclusión de decir, es que pues Dios como que no ha hecho muchas cosas en mi vida. Pues bien, aun cuando pensando en que eso fuera una realidad, eso no negaría nuestra obligación de ir a Dios y decirle gracias. El concepto original de la palabra gratia era, aunque no haya hecho nada a tu favor, tú estás comprometido a decirle gracias. Claro que después tomó la connotación de, en respuesta a un favor dado, entonces media la palabra gracia, o es dada la palabra gracia. Pero es importante que nosotros entendamos esta gran verdad. Para ser agradecidos necesitamos, en primer lugar, nunca olvidar que el Señor es digno de nuestra acción de gracias, de nuestra gratitud, es digno. Ahora, en esto tenemos que vencer y tenemos que de alguna manera batallar para reconocer y tener siempre en mente que el Señor es digno. ¿Por qué lo digo? Porque es una tendencia del ser humano olvidar los favores de Dios. Alguien dijo que los favores y las cosas buenas las olvidamos muy rápido. Solamente las malas experiencias parece que hacen surco en nuestra vida, y pasan años y pasan décadas y todavía recordamos esa mala experiencia. Como humanos, al tener una naturaleza caída, tendemos a olvidar los beneficios de nuestro Dios. Pero analizando la vida de este hombre que trata el pasaje, que volvió agradeciéndole a Dios, él tuvo que batallar con esa tendencia humana y logró vencer esa tendencia humana. Y regresó a darle gracias a Dios. Pudiéramos entonces decir
que es importante recordar la dignidad del Dios, aunque la tendencia humana sea olvidar. Esto no es sencillo, tiene que haber una intención, tiene que haber un esfuerzo en esa línea. Esto no se logra automáticamente, debe haber una intención indirecta para vencer esta cuestión y decirnos a nosotros mismos que no debemos de olvidar las misericordias de Dios. Mi esposa recordaba esa palabra que decía el salmista, ¿sí? Que alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, ¿sí? Hablaba consigo mismo el salmista y le decía, no olvides ninguno de sus beneficios. Es importante entonces batallar, hermanos, con esa tendencia humana. ¿Por qué en muchas ocasiones escasea la acción de gracias en nuestra boca? ¿Por qué no es muy común, no a menudo le damos gracias a Dios? Precisamente es por eso, olvidamos las misericordias del Señor. Este hombre no olvidó cuál era su condición. Su condición era de ser un leproso. El tener esta enfermedad era algo más o menos parecido al tiempo actual, como tener esta enfermedad que anda haciendo estragos en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Era algo parecido, una plaga, hermanos, tremenda que aquel que contraía esta plaga, este virus, ¿verdad? De la lepra, solamente le quedaban dos cosas. Una, que suscitara un milagro para poder ser sanado o morir. No había otra opción para ellos. Él no olvidó que fue leproso y al ser leproso vivió una vida bastante complicada, bastante complicada. La afectación que tenía alguien que era leproso no era solamente en su ámbito físico, en su cuerpo físico, que hablando de eso, esta enfermedad hacía que su cuerpo cada día lentamente fuera descomponiéndose, fuera desbaratándose, ¿sí? Empezándole a caer sus extremidades, sus dedos de las manos, de los pies, de la nariz y otras partes de su rostro. En el ámbito físico había una grande afectación. ¿Qué diremos en el ámbito moral, en el ámbito social? El hombre y la mujer que contraían esta enfermedad eran apartados de la familia, de su familia, su apoyo, donde recibir su ánimo, tenía que ser apartados y que vivieran allá afuera, alejados, no tener contacto con nadie más. De hecho, dicen ahí los conocedores que estaba comprometido a continuamente estar levantando la voz con esta palabra, inmundo, 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 para que cualquiera que lo escuchara supiera que había un leproso y ni por accidente se acercara a él. Usted sabe la condición actual de esta pandemia también, cómo muchos son separados del entorno familiar, de donde recibir una palabra de ánimo, y es tremenda la situación. Por eso que dije que hay un parecido entre la situación allá y la situación actual. ¿Qué diremos en el entorno espiritual? También había una grande afectación porque aquel que era constituido leproso o se encontraba que tenía lepra, ya no podía asistir al templo, ya no podía tener una convivencia con aquellos que adoraban a Dios, no podía hacer sacrificios a Dios, no podía hacer lo que antes hacía para acercarse a Dios y honrar a Dios. Por lo tanto, también había una grande afectación en el ámbito espiritual. Imagínense entonces, quien tenía esta enfermedad vivía una situación terrible, terrible, tremenda. Pero este hombre siempre mantuvo en mente esos días y esas noches interminables, pensando, dándole vueltas a la situación, añorando que volvieran aquellos tiempos que antes tenía.
su entorno familiar, su acercamiento con sus seres queridos, el ir al templo, a la casa del Señor, no sé, el tener libertad para hacer cosas con su cuerpo, con todas las facultades de su cuerpo. Este hombre no olvidó esta cuestión, aún a pesar que la tendencia natural del hombre sea olvidar las misericordias de Dios. Este hombre, juntamente con los demás, pidió misericordia de Dios, y Dios hizo una grande obra en él. Hizo una grande obra en él. Hermanos, nosotros tenemos también mucho que agradecerle a nuestro Dios. Máxime si usted ya ha experimentado lo que es la salvación. El hecho de ser sacados de las tinieblas y ser traídos a la luz admirable es un milagro extraordinario. Esto debiera de bastar para que nosotros, hermanos, continuamente fuéramos a Dios para agradecerle. ¿Se da cuenta dónde estaría usted si no hubiera recibido al Señor? ¿Dónde estaría usted si no hubiera tenido un encuentro con el Señor? ¿Dónde estaría usted? Afortunadamente, Dios nos atendió en la súplica y ahora estamos aquí honrando el nombre del Señor. Yo le invito para que no olvide esto, aunque la tendencia humana sea eso. Sí, por eso muchas personas cuando ven a alguien que se convierte, ¿sí?, sus amigos o sus conocidos dicen, ay, sí, ¿a poco sí? Quiero verte en un mes. A ver si con ese mismo fervor sigues hablando y sigues diciendo ello. ¿Por qué? Porque hay muchos que han tenido esta experiencia, pero no se han sostenido, se han vuelto. ¿Por qué? Porque olvidaron quiénes eran. Olvidaron la situación que ellos estaban viviendo, olvidaron su vida de miseria, olvidaron su vida de adicción, olvidaron su vida de ruina familiar, olvidaron la condición que antes tenían, olvidaron, le hicieron caso a la tendencia natural y pecaminosa de olvidar las misericordias, y ahora dicen, pues es que no hay mucho que agradecerle al Señor. No hay mucho por qué darle gracias a Dios. Por eso es que no a menudo abre su boca para decirle, Señor, gracias, estoy comprometido contigo. Amados hermanos, no olvidemos pues que Dios es digno de recibir acciones de gracia de nuestra parte. Por eso es que el Señor, conociendo la tendencia humana de olvidar las cosas, le recuerda al pueblo de Israel a menudo, y no hace mucho que desde aquí también nos recordaban la situación y la forma como el pueblo de Israel se comportaba, porque a menudo el pueblo olvidaba las misericordias del Señor, hasta que se encontraban hundidos hasta el cuello, clamaban a Dios, y Dios tenía misericordia y los libraba. Duraban un tiempo ahí, después caían en la misma situación. Por eso el Señor en su palabra le recuerda al pueblo de Israel, como también nos recuerda a nosotros, más o menos con estas palabras. Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate, le dice Dios a Israel, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. ¿Qué le dice al pueblo? Acuérdate quién eras tú, cuál era tu condición. Que seguramente la tendencia es a olvidar, como lo hizo el pueblo de Israel, pero a menudo venía esa voz, acuérdate que fuiste siervo allá te hacían servir, allá vivías una vida no feliz, no contenta, no con un entorno agradable. Tú eras un siervo allá, pero Jehová te sacó con mano fuerte. No olvides eso. Más adelante sigue recordando el Señor, casi con palabras parecidas, en el capítulo 15 y versículo 15, dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Y luego en el capítulo 24 de ese mismo libro, versículo 18, dice, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios.
Hermanos, Dios sabe cuál es nuestra condición, sabe y entiende nuestra naturaleza. Por eso a menudo nos recuerda: no te olvides quién eras tú y no te olvides dónde estás ahora. No te olvides. Y eso seguramente nos hará ir continuamente al Señor y decirle: Señor, gracias por eso que ha sucedido en nuestra vida. Para animarnos un poco más, pongo en contexto la situación que estamos viviendo y a la cual ahorita hice mención. Esta enfermedad fuerte que ha azotado nuestra sociedad, hermanos. Usted lo ha visto, quizá, hermanos, allí en los periódicos, o quizá ha tenido que padecer en su entorno familiar alguna afectación en esta área. Pero, amados hermanos, muchos han partido a la eternidad. Según las estadísticas, hablando en nuestra República Mexicana, es cerca de 200,000 personas han fallecido. 200,000 personas. Ahí seguramente hubo algunos familiares nuestros. En el área espiritual hubo algunos hermanos que fueron afectados de esa manera y pasaron a la eternidad, incluso pastores. Bueno, si ellos se guardaron hasta el fin, ahorita están gozando las misericordias del Señor y las bondades del Señor. Pero nosotros estamos aquí. Qué bueno que estamos aquí. Yo digo, aparte de que somos salvos y que Dios nos haya guardado, hermanos, y que no hayamos formado parte de la estadística de 200,000 personas fallecidas aquí en la República Mexicana, digo, ¿no sería también algo que nos motivaría para darle muchas gracias a Dios? 200,000 personas no es cualquier cosa. No. Mire, si tuviéramos aquí 200,000 personas y las pusiéramos en una fila, uno tras de otro, hiciéramos un cálculo más o menos para darnos una idea, que la distancia o la medida de espalda al pecho fuera más o menos 30 centímetros y los pusiéramos así pegaditos uno tras de otro, lograríamos una fila más o menos de 60 kilómetros, 60,000 metros, más o menos la distancia que hay de aquí a Janos, una distancia así uno tras de otro. Mire, y en esa fila no estamos ni usted ni yo. No porque quiero decirles que la muerte es el final de la vida y del ser humano, pero la mayor parte de nosotros no queremos morir todavía. No queremos morir todavía, queremos vivir todavía. ¿Sí? Queremos seguir disfrutando a ese entorno que hemos construido y que el Señor nos ha permitido gozar ahora que hemos conocido al Señor. Entonces yo digo, si acaso usted no entendiera la misericordia de Dios al ser trasladado de las tinieblas a su luz admirable, cuando menos esta situación que todavía está fresca y todavía padecemos. Ahorita acabamos de venir del panteón. Una persona, una hermana, partió a la eternidad. Afortunadamente hay testimonio, ¿verdad? Y por lo que conocemos de ella, no era miembro de nuestra congregación, sino que pues era familiar de alguien que se congrega aquí, pero gozaba de un buen testimonio y ella honraba al Señor y ella testificaba y ella, una actitud así de alabanza a Dios y de gratitud a Dios. Por testimonio de su hija, dice que ella decía, ya el Señor me quiere llevar a su presencia. Por eso es que aunque querían trasladarla a Ciudad Juárez, ella decía, no quiero ir a Ciudad Juárez, no quiero. Y bueno, aquí ella falleció. Amados hermanos, esto todavía está fresco en nosotros y todavía afecta a nuestro entorno, hermanos, pero Dios nos ha guardado. Algunos de ustedes, hermanos,
no les ha tocado la enfermedad, no ha tocado. Y usted dice, y no hay motivo para alabar al Señor. Yo creo que hay motivo suficiente, hermano. Ni siquiera ha tocado su cuerpo. Algunos otros dicen, no, sí, me tocó, pero las evidencias o las consecuencias no fueron graves. Un dolor de cabeza y así, cuestiones leves. Pues digo, mayor cuestión de oportunidad para ir al Señor y agradecerle que no padecimos consecuencias tremendas. Hay algunos que tuvieron que ser conectados a una máquina para recibir respiración o ser puestos en coma, y de allí fueron levantados, y parece que ellos, al verse en esta situación y que fueron sanados y que Dios los levantó, parece que hay un mayor agradecimiento porque estuvieron al borde de la muerte y de ahí los sacó el Señor. Yo digo, siendo cuerdos y pensando cuerdamente, creo que los mayores agradecidos deberíamos ser aquellos que la enfermedad no nos ha tocado o que las consecuencias han sido bastante leves. Debiera de haber un mayor agradecimiento, que no necesitamos vivir esas consecuencias para agradecerle al Señor. Debiéramos cada día y continuamente ir al Señor y decirle gracias. Cada vez que usted se levante en la mañana y abre sus ojos y decir, tengo vida y tengo fuerza y puedo levantarme. Gracias mi Dios, gracias mi Dios, gracias mi Dios. Muchas gracias mi Dios, porque me has guardado, me has preservado. A mi familia también la has guardado, la has librado. Gracias mi Dios. Yo le diría, si usted piensa que no tiene manera de agradecerle a Dios, yo le presento 200,000 pretextos, si así lo queremos llamar, para agradecerle al Señor, porque usted no está en esta estadística de los 200,000 personas que han fallecido en nuestra República Mexicana. ¿Qué diremos a nivel mundial? 2,500,000 personas han partido a la eternidad. Si queremos verlo en esa esfera, tenemos 2,500,000 maneras o motivaciones para acercarnos al Señor y darle muchas gracias, porque no hemos estado ahí. No hay garantía de que el día de mañana sigamos gozando esta cuestión. No hay garantía. Pero qué formidable fuera que hiciéramos cada día un compromiso con el Señor y le dijéramos, Señor, cada día que tú me prestes de vida, yo honraré tu nombre dándote muchas gracias. Hoy precisamente en este día se cumple 1 año del primer caso de contagio aquí en la República Mexicana. 28 de febrero del 2020 fue el primer caso. Hoy 1 año. Estamos haciendo esta reflexión. Usted y yo, como dijéramos por ahí, vivitos, no coleando, palmeando las manos, dándole gracias al Señor, porque ha sido misericordioso y aquí estamos honrándole y disfrutando sus grandes favores. Hermanos, si queremos ser agradecidos, no olvide, recuerde siempre que Dios es digno, aunque nuestra mente y aunque nuestra tendencia humana sea olvidar. Este hombre no olvidó quién era, por eso es que se acercó, y no olvidó lo que el Señor había hecho. Por eso es que se acercó para agradecerle a Dios. Sí, también, hermanos, hay que recordar la dignidad del Señor, aunque no medie, toque ni promesa alguna. ¿A qué me refiero con esta expresión? Quizá no esté muy explícita, por eso es que voy a explicarla. Aunque no me dio toque ni promesa alguna. Si vamos al pasaje, vamos a ver que cuando estos hombres clamaron a Dios y le dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, el Señor, ¿qué fue lo que hizo? No les dijo acérquense para tocarles. El Señor no los tocó. El Señor no puso su mano sobre de ellos.
Hay otro caso que trata la Biblia, en lo cual un hombre se acercó al Señor y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Le tocó, dice ahí el otro pasaje, le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. A diferencia del otro pasaje, aquí ellos no fueron tocados por el Señor, ni tampoco Dios le dio una promesa de sanidad. No, simplemente les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Simplemente. Entonces esto pudiera afectar el sentir de estos 10, la conciencia de estos 10, para decir: no, pues es que si el Señor no nos tocó y el Señor no nos dijo que íbamos a ser sanados, entonces el Señor no fue el que obró el milagro. Haber sido alguna otra cosa. Quizá lo que comimos ese día produjo que esa enfermedad fuera quitada de nosotros. Quizá mientras íbamos a presentarnos a los sacerdotes, por ahí respiramos cierta sustancia en cierta área y eso produjo la sanidad en nosotros. O sea, había manera de que ellos pudieran pensar que no era un milagro que había procedido del mismo Señor, porque no los tocó y no les dijo, no declaró sanidad sobre de ellos. Pero este hombre, a pesar de que no me dio toque ni tampoco promesa de sanidad, él concluyó, él dijo: fue el Señor el que me sanó. Para hacer esto necesita tener buena conciencia, necesita entender bien, perfectamente, quién fue el que hizo ese milagro en su vida. Cuando yo pienso en esto, recuerdo lo que sucedió en mi vida cuando conocí al Señor. Algunas veces lo he compartido con ustedes, hoy lo comparto una vez más. Yo era uno de los que difícilmente lloraban. Usted sabe, la filosofía de los antiguos decían: solamente las mujeres lloran, los hombres no. Y yo de alguna manera estaba formado en esta cuestión. Me habían hablado del Señor. Mi familia se había acercado a Él y había rendido su vida, pero yo no lo quise hacer. Me resistí. Un año después de ellos fue cuando vine a la presencia del Señor. Pero recuerdo ese día que entré al templo necesitado de la salvación y ahí en el altar le pedí al Señor, le dije: si realmente existes, sálvame y dame evidencia de que tú eres. Sucedió algo en mí, algo extraordinario, precisamente que iba en contra de esa cultura. Lo que no quería hacer y lo que yo, la formación que había recibido, fue precisamente lo que el Señor hizo en mi vida. Empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. No paré de llorar allí en el altar, porque sentía el toque y sentía que esa carga tremenda de agobio iba siendo quitada de mi vida, y me sentí muy diferente, extraordinario, y la manera de expresarlo es solamente a través del lloro, a través del llanto. No, yo nunca había experimentado eso. Y bueno, pasaron algunos días y yo pensando en eso que había sucedido en mi vida, y yo decía: bueno, realmente, ¿qué sucedió? ¿Por qué me hizo reaccionar de esa manera? Y de alguna manera tocó la duda ahí en mi corazón, pensando más o menos en esos términos. Puede ser que mi familia, como me insistían mucho que fuera al templo y que me entregara mi vida al Señor, a lo mejor ellos por ahí se pusieron de acuerdo y me prepararon una bebida, y antes de que fuera al templo me la dieron para que la tomara, y ya estando ahí hizo una reacción la bebida y me hizo llorar y llorar y llorar y llorar. Hasta eso pensé. Por eso digo, estos hombres posiblemente la duda les entró al ver que el Señor no los había tocado ni tampoco les había dado la promesa de sanidad. La duda pudo haberlos llevado a que pensaran que la sanidad no procedía del Señor.
Afortunadamente lo pensé bien y dije, bueno, recuerdo que no solamente fue ese día en que lloré, sino después todas las veces que iba a la casa del Señor y pasaba al altar, también lloraba. Y no pudo mi familia cada día haberme dado esa pócima para que experimentara esa cuestión. Entendí que era una trampa del adversario para robarme la bendición de agradecer y que realmente concluir que había sido el Señor el que había hecho esa obra. Todavía a estas alturas, hermanos, sigo llorando al estar en la presencia del Señor. Sigo llorando y le sigo agradeciendo al Señor, porque yo creo, hermanos, que mi vida no sería como la que estoy viviendo si no hubiera conocido al Señor. Motivo suficiente para agradecerle a Dios. Este hombre, a pesar de que no me dio toque ni promesa alguna, regresó agradeciéndole al Señor. Regresó para darle muchas gracias. Quiere decir que él era consciente de que Dios merecía la acción de gracias. Dios merecía que fuera reconocido a través de las palabras de gratitud de este hombre. También, hermanos, pudiéramos decir aquí, recordar la dignidad del Señor, aunque sus compañeros no lo hicieron. Era algo más también en el cual tuvo que batallar este hombre. No fue sencillo este hombre a regresar al Señor y darle esas palabras de gratitud. En primer lugar, tuvo que vencer su tendencia y su naturaleza humana. En segundo lugar, tuvo que entender que había sido el Señor, aunque no había mediado toque ni promesa de sanidad. Y en tercer lugar, aunque sus compañeros no lo hicieron, él de todos modos lo hizo. El pasaje nos dice que 10 fueron los que recibieron la sanidad. 10. Y solamente uno regresó. ¿Qué pasó con los otros 9? No lo hicieron. No lo hicieron. Entonces, él había podido con facilidad decir, bueno, pues es que la mayoría piensa no regresar a darle gracias al Señor. Solamente yo, pues entonces quiere decir que a lo mejor ellos tienen la razón. Pues la mayoría está opinando ello. Entonces yo me uno al pensamiento de ellos. Pero este hombre no lo hizo de esa manera. Él bregó con esta situación. No es sencillo, hermanos, estar delante de muchas personas y defender nuestra postura cuando es diferente a todas las demás. Pero este hombre se sostuvo ahí. Este hombre se sostuvo. Y este hombre dijo, aunque ustedes que son 9 no quieren ir a agradecerle al Señor, yo sí voy a agradecerle al Señor. Y él fue, hermanos, y le agradeció al Señor, a pesar de que los demás no lo hicieron. Ellos habían logrado formar un equipo de 10. Y ellos habían hecho muchas cosas juntos. También en esto hay que puntualizar la situación. Habían hecho muchas cosas juntos. Habían logrado ser un buen equipo. Ellos mismos 10, los mismos 10 en acuerdo levantaron la voz y le pidieron al Señor, sánanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, los 10. Y ahora, en la abundancia, ahora en la sanidad, no tenían la misma opinión. Qué triste es pensar también en esta situación del ser humano. Parece que necesitamos estar bajo el tormento, bajo la necesidad. Necesitamos estar bajo la crisis para poder estar en disposición de hacer equipo con los demás para clamar a Dios. Y cuando estamos en una vida de bendición, cuando estamos en sanidad, cuando somos bendecidos, parece que no estamos en condiciones de hacer equipo con los demás y solamente nuestra opinión es válida y hacemos lo que queremos. Pero eso sucedió en estos 9. Sin embargo, poniendo la atención en este que regresó, gracias al Señor porque tenemos un ejemplo extraordinario. Este pasaje es muy alentador por la vivencia y el testimonio de este hombre que regresó. Es también triste y trae situaciones de dolor por los 9 que no regresaron a agradecerle a nuestro Dios. La palabra del Señor dice ahí en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta
es la voluntad de Dios. Este hombre entonces, a pesar de que la tendencia humana es olvidar, a pesar de que no me dio toque ni promesa alguna, a pesar de que sus compañeros no lo hicieron, él fue y agradeció a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando los demás no lo hacen? Allí en su casa, ¿se ve usted motivado a seguir honrando al Señor aunque los demás de su casa no lo hacen? ¿Usted sigue honrando al Señor a pesar de que su grupo o su equipo no lo hace? Si es así, formidable. Usted sigue el testimonio de este hombre y usted seguramente va a motivar a otros también para que lo hagan y se rindan al Señor y se unan con aquellos que le dan gracias al Señor porque hay motivo suficiente para hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Recordemos entonces que Dios es digno de nuestra acción de gracias. Es digno de que le digamos al Señor gracias, muchas gracias. Número 2, para lograr ser agradecidos, necesitamos olvidarnos de nuestra propia dignidad. Necesitamos olvidarnos de nuestra propia dignidad. ¿Por qué yo digo esto? Mire, este hombre que regresó agradecido delante del Señor no era una persona importantísima, no era un eminente judío, no era una persona que estuviera viviendo en una situación de holgura. No, aparte de que era un enfermo de lepra, hermanos, la Biblia dice que este hombre era un samaritano, era un samaritano. Estando en terreno judío, un samaritano no tenía derecho a ningún privilegio. No tenía derecho, ningún derecho. Él sabía que estaba en una situación, en un terreno en lo cual no podía aspirar a ninguna clase de misericordia de nadie. Entre judíos y samaritanos había un odio, había una rencilla, de tal manera que no se llevaban bien, no se llevaban bien. Entonces, cuando un judío se encontraba en terreno de samaritano, no le hacían ninguna clase de favor, no lo recibían, le negaban todo. ¿Recuerdan, hermanos? Cuando el Señor envió a sus discípulos para que le prepararan la Pascua y llegaron allí a Samaria y dice, no los recibieron porque entendieron que eran judíos. Y lo mismo sucedía cuando un samaritano se encontraba en terreno judío, le podía negar, además tenían los judíos el derecho de negarle lo más elemental, hasta un vaso con agua le podían negar. Quiere decir entonces que este hombre no poseía una dignidad para decir, yo merezco que hagan misericordia de mí, yo merezco porque soy fulano de tal, yo merezco por esto. No, él se encontraba en una situación que él decía, no merezco absolutamente nada porque nadie me va a dar algo. Estoy en esa condición. Y mire, yo creo que esto en lugar de estorbarle para agradecerle al Señor, más bien le ayudó para agradecerle al Señor. Porque cuando nosotros, a pesar de que no merecemos nada, recibimos algo, recibimos suficiente para darle gracias a Dios. Algo es más que nada. Y decimos, aunque yo no aspiraba a nada, porque no tengo dignidad, porque no, mi entorno no me va a dar nada, y recibo algo, hermanos, es motivo suficiente para darle gracias a aquel que me dio ese favor, me mostró esa misericordia, porque no estaba comprometido conmigo y yo no aspiraba a algo más por mi entorno. Y este hombre no recibió cualquier cosa, recibió una sanidad extraordinaria. Así es que, hermanos, para lograr que nuestra vida, hermanos, sea agradecida, necesitamos olvidarnos de que somos dignos. Necesitamos dejar un poquito a un lado nuestra dignidad. De repente esto nos estorba bastante, hermanos. Nos estorba bastante para agradecerle al Señor. No es que, ¿qué van a decir de mí? Si yo soy tal persona, soy un destacado profesionista, soy un destacado empresario. ¿Cómo me van a ver dándole gracias a Dios? Se va a rebajar mi dignidad. Y por eso no van al Señor a agradecerle, porque se creen dignos de ello.
¿Se pregunta usted, o se ha preguntado usted, por qué los otros 9 no regresaron a agradecerle al Señor? Aunque no lo dice la Biblia, pero podemos deducir con facilidad que los otros 9 no eran samaritanos, sino que eran judíos. Y los judíos tenían una situación diferente. Ellos se creían mucho porque eran el pueblo del Señor. Tenían una arrogancia tremenda, y mucho más los fariseos. ¿Recuerda aquella parábola del fariseo y del publicano cuando estaban en el templo y estaban orando? El fariseo, ¿cómo estaba orando? De pie, con orgullo, con soberbia, ¿sí? Y el publicano, ¿cómo estaba haciendo? Ni siquiera quería levantar su mirada arriba, solamente decía: Señor, sé propicio, soy un pecador. Y la Biblia dice que quien fue justificado no fue el fariseo, sino que fue el publicano. Necesitamos despojarnos de nuestra dignidad, hermanos, para poder tomar una actitud correcta delante del Señor y decirle: tú mereces que yo te alabe, y tú mereces, y yo te doy esta acción de gracias a ti, mi Dios. Hermanos, despojémonos de toda dignidad. No merecemos ninguna misericordia del Señor, y esto nos va a ayudar bastante para valorar las acciones y los beneficios que recibimos de nuestro Dios. No tomemos ese papel, hermanos, que muchos toman, de casi exigirle a Dios que los bendiga. De repente hay personas así, que quieren obligar a Dios para que los bendiga, que sienten que Dios está comprometido con ellos y que tiene que bendecirlos, porque según ellos son hijos de Dios y merecen esa bendición de Dios. Mire, no tomemos esta actitud. Esta actitud es una actitud arrogante que el Señor desprecia, y el Señor nos hace a un lado cuando tomamos esta actitud. Pero si vamos delante del Señor diciendo: Señor, no soy merecedor de nada, si tú quieres y es tu voluntad hacer esto conmigo, Señor, aquí estoy. Mire que el Señor hace muchas cosas maravillosas con nosotros, y nosotros tomamos una actitud de sencillez para decirle al Señor: te agradezco por esta grande obra que tú has hecho en mi vida. No exijamos a Dios, hermanos, más bien vayamos con humildad delante de su presencia. Así como el samaritano, también nosotros, hermanos, debemos tomar esa actitud. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y somos peregrinos aquí en la tierra. Queremos ser uno de los que agradezcan continuamente al Señor. No olvidemos que Dios es digno de todo reconocimiento, y no olvidemos que nosotros debemos despojarnos de nuestra dignidad. Antes de abordar el último punto, que sería el número 3, voy a pedirle a nuestro hermano Toniel, por favor, si nos ayuda aquí con el piano. El número 3 es: para producir una vida que agradezca a Dios, necesitamos conocer sus beneficios. Conocer sus beneficios. ¿Sabe que vivir una vida agradecida trae beneficios? Trae beneficios. Mire, el primer beneficio lo encontramos allí en el mismo pasaje. Dice la Biblia que cuando llegó este hombre para darle gracias a Dios, el Señor dijo unas palabras refiriéndose a este hombre. Se refirió con estas palabras: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Aquí quedó establecido de que los demás no dieron gloria a Dios, solamente uno de los 10 dio gloria a Dios, y ese fue el que regresó agradeciéndole al Señor. El primer beneficio de una vida que agradece a Dios es que glorifica el nombre del Señor. Glorifica el nombre del Señor, y nosotros fuimos creados para glorificar el nombre del Señor. Oiga, cuando yo pienso en esto, que lo que estoy haciendo glorifica su nombre, yo me siento realizado, me siento feliz. Yo no sé cómo me verá el Señor, pero yo creo que también ve y dice: qué bueno que mi hijo está haciendo esto. Pues bien, cuando agradecemos, cada vez que vamos al Señor a agradecerle, mire, Dios es glorificado. No hubo quien volviese a dar gloria a Dios sino solamente este extranjero. El primer beneficio es que Dios es glorificado. El segundo beneficio se lo planteo en estos términos: el hombre
es posibilitado para seguir recibiendo bendiciones mayores. Cuando somos agradecidos, ¿sabe qué es lo que hace Dios? Dice Dios, este merece seguir siendo bendecido. Con estas palabras se refirió al Señor cuando este hombre llegó a darle muchas gracias. El Señor le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ya no dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Este hombre fue el único de los 10 que fue sano y fue salvo. Poniendo en balanza estos dos aspectos, es más trascendente la salvación que la sanidad. Una persona salva, hay garantía de una eternidad con el Señor. No siempre los sanos son salvos, y aquí tenemos la muestra. Los otros 9 fueron sanos, pero no recibieron la salvación. Cuando somos agradecidos, Dios dice, este merece bendiciones mayores. Y Dios cumple su palabra. Sigue bendiciendo a aquel agradecido. Por eso vemos que una vida agradecida, hermanos, es prosperada. Una vida agradecida, un corazón agradecido, hermanos, hay muchas cosas que vienen a su vida. Los conceptos populares lo plantean de esta manera: agradecer es el arte de atraer cosas buenas. También lo dice de esta manera: entre más agradecido seas, más cosas que agradecer te llegarán. Claro que también pone el otro aspecto, el otro lado. Dice, al malagradecido que olvida, la miseria le refresca la memoria. El bendecido seguirá siendo bendecido más y más. Y el que no agradece, el malagradecido, no va a seguir siendo bendecido, sino que la miseria va a llegar a su corazón, a su vida. Yo lo digo en estos términos: una vida agradecida es buena tierra para seguir sembrando. Un corazón agradecido es un campo fértil para seguir invirtiendo. No por nada la palabra del Señor dice, por eso el Señor marca esto en su palabra, y aunque algunos insisten en aplicarlo solamente en el ámbito económico o financiero, también en esta área es aplicable. El que tiene, se le dará y tendrá más. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Hermanos, cuando somos agradecidos, Dios seguirá bendiciendo nuestras vidas abundantemente. Abundantemente. Concluyo con este versículo que también viene al caso, ya que habla de agradecimiento. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Quiere decir que hay muchos que han conocido al Señor, pero no son agradecidos, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, dice ahí, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y entonces su necio corazón fue entenebrecido. El agradecimiento aclara nuestros conceptos, nuestra mente. Pero cuando le negamos el agradecimiento a Dios, esto trae oscuridad y trae ruina a nuestra vida. ¿Querrá usted ser uno de los pocos agradecidos? ¿Querrá usted ser uno de los 10 que agradecen al Señor con todo su corazón? Yo le invito para que nunca olvide que Dios es digno de su agradecimiento, que usted debe despojarse de su dignidad y que también hay beneficios para aquellos que le dan gracias al Señor. Yo le invito a que hagamos una oración delante del Señor de gratitud, aplicando, hermanos, lo que dice la palabra y el consejo de esta hora. ¿Tendrá usted motivos para darle gracias al Señor? ¿Tendrá usted motivos? Si no, yo le doy 200,000 motivos para agradecerle al Señor. Si está batallando, piense usted en estos 200,000 motivos para agradecerle al Señor. No sé cómo lo quiera hacer. Este hombre no le dio gracias al Señor a escondidas. No le dio gracias al Señor allá tras la puerta.
Este hombre llegó a voz en cuello, dándole muchas gracias y postrándose a los pies del Señor, diciendo: Señor, gracias por lo que tú has hecho con mi vida. ¿Cómo querrá usted hacerlo en esta hora? ¿Cómo querrá mostrarle el agradecimiento a Dios en esta hora? Yo lo dejo a su criterio, pero aquí hay libertad. Aquí está este altar, está ahí sus bancas, está ahí los pasillos, está ahí en cualquier lugar que usted quiera escoger. Pero usted muéstrele y mostremos a Dios que estamos agradecidos por sus infinitas misericordias. Y hoy nos ha prestado una vez más misericordias del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias. Muchas gracias, mi Dios, por lo que tú has hecho con nosotros. No ha sido cualquier cosa, Señor. No ha sido cualquier cosa. Tú nos has librado, Señor, de grandes cosas. Nos has sanado, Señor, de muchas enfermedades que han causado estragos en nuestra vida, y de ahí nos has levantado. Pero de muchas otras cuestiones ni siquiera nos hemos dado cuenta, y tú nos has librado, Señor. Te agradecemos. No necesitamos estar en una gravedad de peligro para que surja en nosotros una actitud de agradecimiento. Más bien porque ni siquiera nos has dejado pasar, Señor, por esos peligros y sentir en nuestro corazón y en nuestro cuerpo y en nuestra alma, Señor, esas consecuencias. Para agradecerte, Dios mío, es más grande la obra cuando tú nos guardas tremendamente. Por eso la promesa que tú das, aleluya, esa promesa de liberación tremenda. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás, ellas no te anegarán. Aunque pases por el fuego no arderá en ti. Tú nos has librado, Señor, de grandes peligros, de esta enfermedad tremenda, Señor, que ha venido a hacer estragos en nuestra sociedad, a nuestro entorno. Tú nos has librado hasta aquí, Señor. Por lo tanto, hasta aquí hay gratitud en nuestro corazón. Aparte de los demás peligros que han rondado nuestra vida, tú nos has guardado y nos has preservado. Gracias, mi Señor. No es cualquier cosa lo que tú has hecho con nosotros. No es cualquier cosa lo que tú has hecho con nuestra vida. No es cualquier cosa, Señor, la obra maravillosa que tú has hecho con nosotros, que aunque nuestra naturaleza humana tienda a olvidar tus misericordias, henos aquí, mi Dios, en tu casa, honrándote y dándote gracias, bendiciendo, Señor, aleluya, tu señorío, bendiciéndote y dándote gloria, mi Dios. Aquí estamos con un corazón abierto, conscientes de que no ha sido nuestro esfuerzo humano, no ha sido la medicina, no ha sido la mano del doctor, no ha sido los cuidados, Señor, aleluya, sanitarios que hemos tenido. No ha sido tanto, Señor, que hemos observado, Señor, las medidas sanitarias. No es tanto, Señor, el hecho de que hayamos estado al pendiente de no acercarnos tanto a personas que han sido afectadas con este virus, Señor. Más allá de todo está tu grande misericordia, está, Señor, tu mano extendida, está tu gracia obrando a nuestro favor, motivos suficientes para darte muchas gracias. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Muchas gracias, soberano Dios. Gracias, poderoso Cristo. La obra, Señor, ha venido de tus manos. No vamos a dejar que nadie robe la gloria merecida a tu nombre, Dios. Por eso es que a ti debemos darte la gloria y la alabanza, mi Dios. Por eso aquí de nuestros labios recoge esta palabra de gratitud. Gracias, Señor. Muchas gracias.
Gracias, soberano Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Tuya es la honra, tuya es la alabanza, tuya es nuestra adoración. No podemos dejar que pase este día sin darte la gloria y darte alabanza, porque tú la mereces, mi Señor. Gracias. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, te honramos con todo nuestro corazón, Señor. No queremos olvidar ninguna de tus misericordias, porque tú eres, Señor, el que rescatas del hoyo nuestra vida, el que nos coronas de favores y de misericordias, de modo que nos rejuvenecemos como el águila, Señor. Gracias por esas misericordias. Estamos aquí, Dios, y mientras que tú nos sigas guardando aquí sobre esta tierra, en este mundo, Señor, estamos comprometidos para darte muchas gracias, para darte gracias, Señor, para que tú encuentres en nosotros un corazón agradecido. Gracias. Aleluya, aleluya. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Bendito seas, Señor. Gloria, 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 gloria a tu nombre. Bendito seas, bendito seas. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Eres santo. Eres maravilloso, Señor. Gracias. Aleluya. Aleluya.